Mictlán Pictures presenta El Cuervo. Capítulo 1. Berenice. Escrito por Edgar Allan Poe. Narrado por Tonatiuh Torres. La tristeza es variada. La desdicha de la tierra es multiforme. Delimitando el amplio horizonte como el arco iris, sus matices son tan diversos, tan distintos, pero también íntimamente unidos. Delimitando el amplio horizonte como el arco iris, ¿cómo es posible que haya extraído de la belleza esa imagen de la fealdad, de la promesa de paz, un símil del dolor? Pero así como en ética el mal es consecuencia del bien, igualmente nace el dolor de la alegría. El recuerdo de la felicidad pasada es la angustia del presente. O quizá la agonía tiene su origen en el éxtasis que nunca fue. Me bautizaron como Egeus. El nombre de mi familia no lo mencionaré. Sin embargo, no existen torres en este país más venerables que las de mi gris y lúgubre mansión. La mía ha sido llamada una estirpe de visionarios. En el estilo de la mansión, en los frescos del salón principal, en los tapices de los dormitorios, en los acabados de los contrafuertes de la armería, especialmente en la galería de pinturas antiguas, en la disposición de la biblioteca y, por último, en la naturaleza peculiar de sus libros, existen suficientes pruebas que sostienen esta creencia. Los recuerdos de mis primeros años están conectados con esta habitación y con los volúmenes que esta misma encierra. En esta biblioteca pereció mi madre, y aquí mismo nací yo. Aunque es inútil decir que no he vivido antes, que el alma no tiene una existencia previa. ¿Lo niegas? No discutamos más del asunto. Convencido como estoy, no busco convencer. Existe, sin embargo, un recuerdo de formas aéreas, de ojos espirituales y sabios, de sonidos musicales, aunque todavía tristes. Un recuerdo que no puede ser suprimido. Un recuerdo como una sombra, vaga, variable, indefinida e inestable, como una sombra. También en la imposibilidad de librarse de ella mientras la luz de mi razón todavía alumbre. En esta habitación nací. Por lo tanto, cuando desperté de esa larga noche de lo que parece, pero no es insignificante, súbitamente habitando las regiones mismas de una tierra de fantasía, dentro del palacio de la imaginación, para luego extraviarme en los dominios salvajes del pensamiento monástico y erudito, no es extraño que haya mirado a mi alrededor con un ojo sorprendido y ardiente, que haya desperdiciado los años de mi niñez en libros y dilapidado mi juventud en ensueños, aunque sí es extraño que al paso de los años y en el apogeo de mi madurez me encontrara viviendo en la mansión de mis padres. Es algo asombroso el estancamiento en la primavera de mi vida, y también es maravilloso el total de horas invertidas en el perfil del pensamiento más corriente. Los problemas del mundo me afectaban como visiones, y en tanto visiones, las locas ideas de la tierra de ensueños se volvían en cambio no en el material del día a día, sino en la esencia misma de la existencia. Berenice y yo éramos primos, y crecimos juntos en la mansión. Sin embargo, crecimos diferentes. Yo, enfermo y enterrado en melancolía. Ella, ágil, grácil y rebosante de energía. Suyo era el deambular por las colinas. Mío, el estudio y el enclaustramiento. Yo, viviendo dentro de mi propio corazón y adicto en cuerpo y alma a la más intensa y dolorosa reflexión. Ella paseando sin preocupaciones por la vida y sin pensar en las sombras de su camino o en el transcurrir silencioso de las horas, aladas como cuervos. Berenice. Todavía invoco su nombre. Berenice. De las ruinas grises de mi memoria, 1000 recuerdos tumultuosos se sorprenden con el ruido de su nombre. Su imagen se aparece vívida a mis ojos, como en los días perdidos de su alegría y desenfado. Su maravillosa belleza, oh sílfide entre los matorrales de Arnheim,
náyade entre sus fuentes, y luego todo es misterio y terror, y una historia que no debiera ser contada. Una enfermedad fatal descendió como el viento del desierto sobre su figura. Luego, cuando posaba mi mirada sobre ella, el espíritu del cambio la sacudió, impregnó su mente, sus hábitos y su carácter. Incluso, de la manera más sutil y terrible, perturbó la misma identidad de su persona. La destructora vino y se fue. A la víctima ya no la reconocía o podía llamarla Berenice. De entre los numerosos padecimientos inducidos por su fatal enfermedad, que obraron una revolución tan espantosa en la moral y el físico de mi prima, existe uno que puede calificarse como el más obstinado y angustioso en su naturaleza. Una especie de epilepsia que terminaba frecuentemente en un trance que llevaba a pensar en la disolución de su mente. Su recuperación, en la mayoría de los casos, fue sorprendentemente abrupta. Mi propia enfermedad, entonces, se desarrolló con rapidez y finalmente asumió el carácter monomaníaco de una especie nueva que ganaba ímpetu cada hora y que obró sobre mí el más incomprensible ascendente. Esta monomanía, si así debo llamarla, consistía en una irritabilidad morbosa de las propiedades de la mente que la ciencia metafísica ha denominado como atención. Es más que probable que no se me entienda sobre esto, pero temo que es imposible transmitir a la mente del lector una idea precisa de la intensidad nerviosa de que, en mi caso, la fuerza de la reflexión, sin tratar de expresarme en términos técnicos, se afanaba y sumía, incluso en la contemplación de los objetos más comunes y corrientes del universo. Meditar por largos periodos ininterrumpidos, con mi atención cautivada en cualquier frivolidad al margen o en la tipografía de un libro, permitir ser absorbido la mayor parte de un día de verano en una tenue sombra, perderme durante toda la noche mirando la constante llama de una lámpara o las ascuas frente a la chimenea, soñar durante días enteros con el perfume de una flor, repetir monótonamente una palabra hasta que su sonido mismo, a fuerza de frecuentes repeticiones, cesaba de transmitir una idea cualquiera a la mente, perder toda sensación de movimiento o existencia física mediante una absoluta inactividad corpórea obstinadamente preservada. Tales eran algunos de los más comunes y menos perniciosos caprichos inducidos por esta condición de mis facultades mentales. Que no se malinterprete. La inapropiada, sincera y mórbida atención motivada por objetos, en naturaleza frívolos, no debe confundirse con la propensión reflexiva, común a la humanidad y especialmente indulgente en las personas de ardiente imaginación. Tampoco era, como podría suponerse en un principio, una condición extrema o una exageración de dicha propensión, sino que era esencialmente diferente. En el caso de que el soñador o entusiasta se interese por un objeto que no se considera como frívolo, imperceptiblemente pierde visión del objeto en una selva de deducciones y sugestiones que lo absorbe, hasta que, en el ocaso de un día, fundido en sueños, frecuentemente repletos de lujos y comodidades, encuentra que la primera causa de sus pensamientos se ha desvanecido por completo y la ha olvidado. En mi caso, el objeto de mi atención era invariablemente frívolo, aunque asumía por medio de mi visión destemplada una irreal y distorsionada importancia. Pocas conclusiones, si acaso, eran trazadas y volvían pertinazmente al objeto original como a su centro. Dichas reflexiones nunca me produjeron placer alguno. Tras devanarme los sesos inútilmente, la causa primera, tan lejos ya de mi vista, había obtenido un sobrenatural y exagerado interés. Esta era la peculiaridad prevalente de mi enfermedad. En una palabra, la fuerza de mi mente se ejercitaba particularmente, como he mencionado antes, en la atención, mientras que quien sueña despierto se enfoca en lo especulativo. En esta época, mis libros,
si no servían para excitar el trastorno, participaron en gran medida con su inconsecuente e imaginativa naturaleza de las cualidades características del trastorno mismo. Recuerdo todavía con claridad volúmenes como el Tratado del noble italiano Caelius Secundus Curio, De Amplitudine Beati Regni Dei, la gran obra de San Agustín, La ciudad de Dios, como también la de Tertuliano, Carne Christi. De este, evoco la paradójica oración Mortus est Dei filius, credibili est, quia ineptum est, et sepultus resurrexit, certum est, quia impossibili est, que ocupó la mayoría de mi tiempo durante muchas semanas de afanosa e infructífera investigación. De esta manera parece que, perturbada en su equilibrio por cosas triviales, mi razón tenía mayor parecido con el peñasco oceánico descrito por Ptolomeo Hefestión, como invulnerable a los embates de la violencia humana y a la furia de las aguas y a los vientos, pero estremecido por el tacto de una flor llamada asfódelo. Un pensador descuidado podría aseverar, más allá de toda duda, que la alteración producida por la desgraciada aflicción en la moral de Berenice me proveería variados objetos para ejercitar mi anormal e intensa reflexión, cuya naturaleza he intentado con problemas de referir. Sin embargo, este no fue el caso en lo absoluto. En los intervalos de lucidez de mi enfermedad, su calamidad me afligía y me tomaba muy en serio la completa ruina de su bella y gentil vida. Yo no me abstenía de reflexionar frecuentemente y amargamente sobre la maravilla detrás de la cual tan extraña revolución había acaecido de súbito. Pero estas reflexiones no participaban en la idiosincrasia de mi enfermedad. Eran análogas a las que se le ocurrían a cualquier persona. Fiel a su estilo, mi desorden se deleitaba en los cambios menos importantes, pero más sorprendentes, en la figura de Berenice, en la singular y más abominable distorsión de su identidad personal. Durante los más brillantes días de su belleza incomparable, sé que nunca la amé. En la más extraña anomalía de mi existencia, mis sentimientos nunca habían formado parte de mi corazón y mis pasiones siempre fueron de la mente. A través del gris de la mañana, de entre las sombras enrejadas por el bosque al mediodía y en los silencios de mi biblioteca por las noches, ella había entrado súbitamente por mis ojos. Mi mirada la encontró no como la Berenice que vivía y respiraba, sino como la Berenice de un sueño, no un ser de este lugar terrenal, sino una abstracción suya, no para admirarlo, sino para analizarlo, no un objeto del amor, sino tema de la más abstrusa, aunque inconexa especulación. Y luego temblaba en su presencia. Palidecía cada vez que se aproximaba, aunque todavía lamentaba amargamente su caída y su desolada condición. Recordé que ella me había amado durante mucho tiempo, y en un momento de maldad le hablé de matrimonio. Cuando se aproximaba la fecha de nuestras nupcias, una tarde de invierno, en un día extrañamente cálido, calmado y brumoso, como los que cuidan de la hermosa Alción, estaba yo sentado, solo como creía, en el interior de mi biblioteca. De pronto, levanté la mirada y encontré que Berenice estaba de pie frente a mí. ¿Sería mi propia imaginación estimulada, la brumosa influencia de la atmósfera, el incierto ocaso de la habitación, o la vestimenta sombría que envolvía su figura, lo que produjo en ella un tenue y vacilante contorno? No sabía qué pensar. Ella no profirió palabra alguna, yo ni una sílaba. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Una sensación de insufrible ansiedad me oprimía. La curiosidad consumía mi alma. Sentado en mi sillón, permanecí inmóvil y sin respirar, mis ojos remachados por su persona. Lamentablemente,
Su delgadez era excesiva y no quedaba ningún vestigio de su antiguo ser, ni algo de él que merodeara en alguna línea de su contorno. Mi mirada ardientemente se detuvo por completo en su cara. Su frente era alta, muy pálida y extrañamente plácida. Su otrora oscura cabellera cubría parcialmente sus sienes hundidas con innumerables bucles de un vívido amarillo que discordaban en su fantástico matiz con la melancolía que reinaba en su semblante. Sus ojos carecían de vida, sin brillo y en apariencia sin pupilas. Desvié involuntariamente mi atención de su gélida mirada hacia la contemplación de sus delgados y disminuidos labios. Se abrieron y nació una sonrisa peculiar. Los dientes de la cambiada Berenice se mostraron lentamente a mi vista. Desearía por Dios jamás haberlos contemplado o haber muerto después de hacerlo. El golpe de una puerta al cerrarse me distrajo con su estrépito y alzando la mirada encontré que mi prima había salido de la habitación. Pero para la desordenada cámara de mi cerebro, desgraciadamente, no saldría. No se alejaría la blanca y terrible imagen de sus dientes, ni la más pequeña mota en su superficie, ni una mancha en el esmalte, ni el filo de sus contornos dejó de marcar con fuego el recuerdo de su sonrisa en mi memoria. Los vi, entonces, de manera más certera que antes. Sus dientes estaban allí y en todas partes, tan visibles y palpables frente a mí, largos y delgados y excesivamente blancos, con la palidez de sus labios enmarcándolos y retorciéndolos como en el momento de su primer desarrollo. Entonces llegó toda la furia de mi monomanía, con la que batallé en vano contra su extraña y terrible influencia. De los múltiples objetos del mundo exterior, no tenía pensamientos sino para los dientes. Por ello suspiraba en el frenesí del deseo. Todos los demás asuntos e intereses diversos se aglutinaron en una única contemplación. Ellos, solo ellos estaban en el ojo de mi mente y ellos se volvieron la esencia misma de mi actividad mental. Los miré bajo todas las luces, los sopesé en todas las actitudes. Examiné sus características, estudié sus peculiaridades, reflexioné acerca de su conformación y también acerca del cambio en su naturaleza. Temblé mientras le asignaba en mi imaginación un poder sensible y consciente, incluso cuando no estaban acompañados por labios, de la capacidad de expresarse moralmente. Sentí que solo con su posesión podría restaurarse mi paz, recobrar la razón. La tarde se cerró sobre mí y luego me envolvió la oscuridad, que se demoró y luego se fue. Luego un día nuevo amaneció y las brumas de la segunda noche se reunieron. Yo todavía permanecía sentado, inmóvil en la solitaria habitación, y así seguía inmerso en mi meditación, sentado, aunque todavía el fantasma de los dientes mantenía su terrible ascendencia, que, como la más horrible y vívida particularidad, flotaba a mi alrededor entre las luces cambiantes y las sombras del lugar. Me arrancó de mis sueños un alarido, fruto del horror y la consternación, que después de una pausa fue sucedido por el sonido de voces preocupadas, mezcladas con graves lamentos de tristeza y dolor. Me levanté de mi asiento y con violencia abrí las puertas que llevaban a la biblioteca. Encontré en la antecámara a una joven sirvienta bañada en lágrimas que me informó que Berenice ya no existía. La epilepsia la había aferrado temprano por la mañana y ahora
En el cierre de la noche, la tumba estaba dispuesta para su nueva inquilina y los preparativos para el entierro estaban completos. Me encontré sentado nuevamente en la biblioteca, sentado ahí, en soledad. Me parecía que había despertado de un confuso y emocionante sueño. Sabía que ahora era medianoche. También estaba consciente que desde el ocaso, Berenice había sido enterrada. Pero de aquel periodo sombrío no tengo una clara o definitiva comprensión. Y sin embargo, mi memoria está repleta de horror. Horror más horrible por su vaguedad y un terror más terrible por su ambigüedad. Era una página temerosa en el libro de mi existencia, escrito sobre tenues, horrendos e ininteligibles recuerdos. Me afano en descifrarlos, pero todo es en vano. Por siempre y para siempre, como el espíritu del sonido que se ha marchado, el agudo y perforante grito de una voz femenina seguía sonando en mis oídos. Había hecho algo. ¿Pero qué era? Me lo pregunté a mí mismo en voz alta y los ecos susurrantes de la habitación me respondieron: ¿qué era? En una mesita a mi lado ardía una lámpara. Junto a ella yacía una pequeña caja. No había alguna característica memorable. La había visto con frecuencia en la casa, pues era propiedad del médico de la familia. Pero ¿cómo había llegado aquí? A mi mesa. ¿Y por qué temblaba al pensar en ella? No había manera de dar cuenta de ello. Mis ojos descansaron en las páginas abiertas de un libro y en una oración subrayada. Lo escrito eran las extrañas pero simples palabras del poeta Ebn Zayat. Dicevan mihi sodales, si sepulcrum amice visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas. ¿Por qué? Mientras las leía, se erizaron los cabellos de mi nuca y la sangre de mi cuerpo se me congeló en las venas. Tocaron con suavidad en la puerta de la biblioteca. Pálido como el inquilino de una tumba, un sirviente entró de puntillas. Miraba con ojos salvajes de terror y me hablaba con una voz trémula, ronca y grave. ¿Qué decía? Escuché algunas oraciones entrecortadas. Habló de un desgarrador grito que perturbó el silencio de la noche, de la reunión de la servidumbre en la búsqueda de la dirección del sonido, y luego el tono de su voz se modificaba distintivamente mientras me susurraba sobre una tumba profanada, de un cuerpo desfigurado y amortajado, pero que aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. Señaló hacia mis ropajes. Estaban manchados de barro y sangre. No dije nada. Luego me tomó gentilmente de la mano. Tenía huellas de uñas humanas. Dirigió mi atención hacia un objeto contra la pared. Lo miré por varios minutos. Era una pala. Con un grito retrocedí hasta la mesa y tomé la caja que estaba sobre ella. No pude forzarla y abrirla. Luego, en mi temblor, se me resbaló de las manos y cayó pesadamente, estallando en pedazos con un traqueteo terrible. Rodaron algunos instrumentos de cirugía dental, mezclados con 32 objetos diminutos, blancos y marfilinos que se desparramaron por el piso.